Bueno, estamos hablando acerca de lo que son el tema de hermenéutica y hoy día vamos a entrar de lleno a lo que es el lenguaje figurativo. Y este tema es muy interesante porque no todas las culturas entienden de la misma manera el lenguaje. Aquí quiero, porque estamos en un contexto, para quienes son extranjeros quizás no entiendan mucho, estamos acá en Chile en un contexto canuto. ¿Qué significa canuto? Que es un término en su momento quizá un poco despectivo, pero que nosotros hemos asimilado de muy buena manera, no hay problema. Somos canutos, así que es por un predicador español que estuvo aquí en Chile y fue uno de los primeros que predicó en la calle. Estamos hablando del siglo XIX. Pero si yo les digo a ustedes, el hermano no está caminando, ¿qué es lo que entienden ustedes por eso? A ver si alguien se anima ahí. Que no está perseverando en nuestro lenguaje, Perseverando, pero ¿perseverando en qué? en la iglesia, que no está, digamos, en el evangelio, que está descarriado, así Eh, lo entendemos nosotros, nuestra jerga cristiana. Mire, Que hermano, dejó de congregarse. eso es. Usted, hermano Enrique, me acaba de responder con figuras retóricas. Me dijo tres figuras retóricas y mi idea era pasarlo a un lenguaje literal. Vamos a hablar sobre eso, pero qué interesante, porque si uno le pregunta a un hermano que en Chile sabe perfectamente cuando uno dice, no, el hermano no está caminando, no se está congregando, dejó de ir a la iglesia. O cuando le dice, el hermano está en Egipto, ¿qué es lo que pensamos nosotros? El hermano está practicando el pecado, está metido en cosas que no edifican su vida, está alejado también de la iglesia, pero alguien quien no conoce nuestro lenguaje va a decir, oh, que tiene dinero, está viajando, está conociendo las pirámides, está haciendo viajes arriba de camello, visitando lugares preciosos, mientras yo estoy acá soportando el calor del verano. O sea, pueden haber ahí interpretaciones y eso es por las figuras retóricas o lenguaje figurativo que nosotros utilizamos. Y cada cultura tiene su propio lenguaje. Los chilenos somos especialistas en eso. Y la gente se ríe porque nosotros ocupamos muchos animales para entablar las conversaciones. O sea, vamos a hacer una vaca. ¿Y qué es lo que significa hacer una vaca? Que vamos a hacer una colecta de dinero entre varios. Pero para un extranjero eso no tiene sentido. Y así vamos sumando. Yo creo que ustedes varios pueden sacar ahí algunas frases muy típicas nuestras y nos gusta mucho usar los animales. Por ejemplo, dice nuestro hermano Moy, ahí de México, ¿no es cierto, hermano Moy? Él dice que está en silla de ruedas, o sea, alguien que no camina, que está en silla de ruedas. Mire, imagínense. Depende, cada contexto, nosotros le damos la interpretación. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por ejemplo, dentro de los contextos no solamente lingüísticos, sino también de costumbres, eh, se usa en zonas rurales que cuando llega un visitante de lejos, ¿qué es lo que se hace habitualmente en el campo? Se mata una gallina y se prepara, ¿no es cierto? Esa es una costumbre cuando viene alguien de muy lejos. En Oriente Próximo, ya en toda la luna ahí creciente, nosotros encontramos que la costumbre era matar también un animal cuando venía alguien. Entonces no hace mucho sentido ahí el pasaje segundo Samuel, o sea, ¿dónde queda? Ya se me fue, pero en Samuel 12, segundo Samuel 12, donde Natán confronta a David por su pecado. Entonces dice, vino un hombre de lejos, un hombre rico, y el hombre rico en vez de sacrificar alguno de sus animales, sacrificó la corderita que era del hombre humilde. Entonces, se nos hace sentido esa idea de los contextos culturales. Eso es propio, especialmente en zonas rurales, que se atiende de esa manera. A veces cuando uno va a la casa de algún conocido, a veces ni un vaso de agua logra. Entre paréntesis me hizo acordar, un hermano decía, cuando Pablo iba a un lugar, o lo apedreaban o había avivamiento. Yo cuando voy a un lugar me invitan a un café. Está como extrema la cosa. Bueno, vamos a hablar de las figuras retóricas y con esta introducción de lo que es el lenguaje, ya vamos a ir revisando los primeros elementos. Esta es una clase larga, son dos clases, entonces por eso lo tengo separado en clase 1 y clase 2, ¿ya? En un segundito mientras.
Voy compartiendo. Vamos a ver si no alcanzamos ahora. La hora de la clase hacemos un ejercicio ahí. eh, el lenguaje. Hay que entender que el lenguaje y su construcción es algo dinámico, o sea, que va cambiando, que además toma expresiones de otros dialectos o idiomas. Nosotros ahora estamos ocupando estos términos que no son del español, especialmente con la fuerte influencia de lo que es la alfabetización digital, términos que antes no habían: bullying, grooming, otros términos que son muy propios del uso tecnológico, tiktokear, eh, no sé, o sea, dentro de todo lo que hay, si se siguen editando. Entonces el lenguaje es dinámico. También por eso es importante la labor de los biblicistas, los que traducen la Biblia. En algunos años más, la Reina Valera probablemente sea una versión que ya no se ocupe y se opte por una versión más, con un lenguaje más actualizado. En su momento, cuando apareció la Reina de los 60, los que usaban la versión 1909 reclamaron mucho: esta versión no hace justicia a lo que es lenguaje, lo que es la Biblia, cómo nos llegó a nosotros, porque ustedes no sé si saben que hay hermanos dentro de nuestra iglesia que creen que la Biblia fue escrita en español y en Reina Valera 60. Hay hermanos que piensan que así fue escrita y que no se ha cambiado literalmente ni una coma de la Biblia. No, si Dios escribió la Biblia en español y en Reina Valera 60 y Dios habla, vosotros estuvisteis. No, no es así. La Biblia fue escrita en un idioma que es totalmente diferente y lo hablamos la semana pasada, en tres idiomas distintos: hebreo, arameo y griego, con sus propias reglas ortográficas, esas reglas literarias, y por lo tanto hace un esfuerzo cada uno de los biblicistas para que no llegue. Entonces, dijimos que el lenguaje está influenciado por contextos culturales, por acontecimientos políticos. Por ejemplo, en el caso antiguo, por las conquistas que habían, ya, por las migraciones, también por temas sociales. Los idiomas bíblicos son propios de su contexto y derivan además de otras lenguas, ¿ya? Los idiomas bíblicos son propios de su contexto y derivan de otras lenguas. En el caso del hebreo, esta es una lengua, mire, ese tema, ese concepto, es una lengua semítica. O sea, su origen está dentro de las lenguas semíticas, así también como el arameo, el fenicio, el acadio, el árabe o etíope. Todos vienen dentro de un mismo tronco que son las lenguas semíticas. Cuando los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia, tomaron varias expresiones del arameo, porque ese era el idioma que se hablaba en Babilonia, el arameo. Por lo tanto, tomaron varias de esas expresiones, incluso siendo reemplazados en el siglo sexto antes de Cristo, y eso provocó que el hebreo, por algunos tan sacralizado ahora el hebreo, eh, y que este solamente se usara en el ámbito religioso, pero la gente, la lengua común, la lengua franca en, en lo que es actualmente Israel, en ese tiempo era el arameo. Nuestro Señor Jesús hablaba en arameo, ese era el idioma común, pero también dominaba el hebreo, obviamente, pero el hebreo se usaba principalmente para temas religiosos. Y aquí les quiero comentar algo porque ya lo mencionamos la semana pasada. La colonia más grande de judíos en la diáspora estaba en Alejandría, en el delta del Nilo. Dice José que había más de 1 millón de judíos ahí. O sea, incluso había más judíos que en Judea. Así de complejo. Había más judíos en, en Alejandría que en Judea. Y ellos, la lengua natural de ellos era el griego. O sea, esa era la lengua que ellos hablaban ahí. No hablaban arameo, hablaban griego, porque esa era la lengua franca de ese lugar. Recordemos que es una ciudad que la fundó Alejandro, fundó varias Alejandría, esa es la más reconocida, la Alejandría que está en el delta del Nilo. Y Ptolomeo III pidió unos especialistas, cuenta, esa es la historia, no sé si será así. Muchos dicen que no, que es solamente parte de la mitología. A 70 especialistas que en 70 días tradujeron el Antiguo Testamento o todo lo que es la ley, la tradujeron ahí al griego. Y esa era la Biblia que se conocía en tiempo de Jesús, una Biblia en griego. Así que
Habitualmente los judíos conocían el griego, el koiné, que era el griego común, no era el griego técnico, conocían el arameo, que era la lengua obviamente franca, la lengua que se hablaba más comúnmente. También conocían, especialmente los que eran más piadosos, conocían el lenguaje eh, la lengua hebrea, que era la lengua que se usaba habitualmente dentro de las sinagogas, dentro del templo también se ocupaba eso para los rituales, y probablemente también algunos conocieran latín, pero habían varias lenguas, eran hasta cierto punto políglotas, ellos manejaban varios tipos de lenguaje, ¿ya? Sigamos, pero está claro. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay personas que creen firmemente, mis hermanos, creen firmemente que Jesús y la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, fue escrito en hebreo. El otro día me encontraba con una persona en TikTok que aseguraba que los papiros más antiguos del Nuevo Testamento, los manuscritos más antiguos, estaban en hebreo. Y yo decía, ¿de dónde sacan eso? Los manuscritos más antiguos están en griego koiné. El P52, el P49, todo eso están los primeros están en griego koiné, los más antiguos. Ya, sigamos. Siguiendo con el hebreo, esta es una lengua rica en expresiones poéticas, simbolismo y figuras retóricas, que se utilizan para transmitir con mayor profundidad los mensajes. Eso es lo que buscaba la figura retórica, darle un sentido más poético, un sentido más figurativo que enriquecía el lenguaje. Eso es lo que hace la figura retórica. El uso de las figuras retóricas en el hebreo no solo embellece el lenguaje, sino que cumple una función crucial al dar fuerza, claridad y emotividad a los textos bíblicos. ¿Ya? Dado que gran parte de la Biblia está escrita en hebreo, el uso de estas figuras eh, era una forma efectiva de comunicar verdades espirituales a una cultura oral, donde la repetición, el simbolismo y la exageración eran herramientas vitales para la memorización y el impacto emocional. Ellos memorizaban mucho la Biblia, entonces ocupaban varios recursos, recursos poéticos. Hay salmos que están, por ejemplo, el Salmo 119 está todo el alefato dentro de las primeras, dentro de cada estrofa. El alefato, como está escrito, es muy interesante. O sea, ellos ocupaban ahí varios recursos estilísticos para darle, para que se pudiera memorizar o fuera más sencillo el poder asimilar lo que es el entendimiento de lo que ellos estaban aprendiendo. En la cultura hebrea, el uso de figuras retóricas estaba profundamente ligado al contexto religioso litúrgico. Muchas de estas figuras no solo tenían el propósito de embellecer el lenguaje, sino que de intensificar, se vuelve para atrás, no sé por qué, de intensificar la enseñanza teológica y espiritual. Por ejemplo, la hipérbole, que la vamos a revisar, no solo exageraba una verdad para hacerla más llamativa, sino que también reflejaba la grandeza y la majestad incomprensible de Dios. Vamos a ver, porque la hipérbole va a ser una figura que vamos a encontrarnos con mucha frecuencia. Las figuras retóricas, ya vamos de lleno a lo que son las figuras retóricas. ¿Qué es lo que es? La figura retórica es un recurso del lenguaje que se utiliza para embellecer o darle mayor expresividad a las palabras, ya sea en la escritura o en el habla. Son eh, formas de hablar en la cual nosotros expresamos ciertas ciertas cosas, pero no de forma literal, sino que agregándole algún tipo de elemento que nos da mayor impacto en lo que se dice. Estas figuras permiten a los autores bíblicos transmitir ideas de manera más efectiva o creativa, al alterar el uso común de las palabras o frases. Existen muchos tipos de figuras retóricas, o sea, hay 70, 80, ya, muchas, como son las metáforas, los símiles, hipérboles, personificaciones, sinecto, que vamos a revisar varias, entre otras. Su uso no es meramente estético, sino que también pueden profundizar la interpretación de un mensaje, aportando nuevos matices de significado, como lo dijimos anteriormente. En ese sentido, el lenguaje de la Biblia es rico y heterogéneo, o sea, tiene varios tipos de elementos que le dan mucha riqueza y que esta se escribió, ya lo hemos dicho, en tres idiomas distintos, en tres continentes diferentes, en un periodo de aproximadamente 1400 años y por más de 40 autores. El hebreo utilizado en la Biblia es rico en figuras retóricas, el griego también utiliza estos recursos, por lo cual
el estudio de esto es vital para poder entender lo que el geógrafo quiso decir. Aquí vamos a hablar de, porque hay dos conceptos, uno en la figura retórica y otro en lenguaje figurativo, ¿ya? Y quiero que veamos acá, que me gusta mucho lo que dice el apunte, así que voy a cambiar un poquitito de presentación y les voy a mostrar el apunte que tenemos, que si ustedes también lo pueden ir revisando si tienen su computador, que es el que les pasé al inicio de clase, que está dentro de la plataforma y que dice Hermenéutica 1 de la serie Fe y Acción. Quiero mostrarle porque creo que ahí hay un elemento muy interesante. Un segundito que lo tenía que abierto y se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces, Hermenéutica 1. Ya. Ahí está el apunte. Este es Hermenéutica 1, ya. Está disponible ahí. Y vamos a ir a la página 112, ¿ya? Voy a tomar varias cosas de acá. No voy necesariamente en el mismo orden, ¿ya? Para que no piensen que no estamos ahí saltando, sino que eh, igual no lo podemos pasar completo. No, no es tampoco el propósito de la asignatura. Pero un texto muy interesante y está su uso liberado para ocuparlo, ¿ya? Aquí está la página 112, llegué 105, 112, y llegamos ya. Lenguaje figurativo, este. Entonces, aquí, bueno, está explicando y hace un cuadro que a mí me parece muy interesante, que este cuadro donde habla acerca de la comparación, habla de algunas herramientas que tenemos ahí, algunas figuras, por ejemplo, el símil, metáfora, antropomorfismo, personificación, la comparación simple, compleja, la parábola, la alegoría, los contrastes, la ironía, antítesis, la exageración, la hipérbole, vamos a encontrarlo varias veces con hipérbole, la relación, y tenemos la metonía, la metonomia, la sinécdoque, los tipos, ¿ya? Pero me gusta algo que dice acá, y es, eh, a donde dice contexto. Dios nos dio la escritura para entenderla. El Señor quería revelarse a sí mismo y su voluntad a la humanidad, así que nos dio la Biblia. El propósito de la Biblia es aclarar, no confundir. O sea, nosotros, la Biblia, la primera lectura que nosotros debemos hacer es una lectura simple, directa, y vamos a ver la diferencia entre lo que son las figuras y cuál es el lenguaje más directo, literal, y el lenguaje figurativo. La escritura no es una colección de misterios oscuros o acertijos, es un mensaje sencillo de Dios al hombre. Cuando interpreta el texto, busque el mensaje más sencillo, el que sea más obvio, natural y simple. Y aquí es donde vamos a ver estas dos expresiones, porque a veces la escritura es literal, o sea, lo que dice tal cual, no hay que buscarle otro significado, no hay que buscarle un sentido espiritualoide, sino que hay cosas que dice la escritura que son muy, muy, muy directas, especialmente en los que son los relatos descriptivos, ¿ya? Pero en otras veces hay cosas que son simbólicas, que es un lenguaje figurativo. Por ejemplo, el libro de Juan es un libro muy con muchas figuras, ¿ya? Y aquí consideramos esto, el lenguaje literal es el lenguaje común, sencillo, directo, no hay símbolos en el lenguaje literal, es directo, o sea, lo que dice, eso es. Por ejemplo, al tercer día se levantaron, fueron a tal lugar, hicieron esto, eso es el lenguaje literal, ¿ya? O sea, no hay que buscarle otro significado. Pero también hay un lenguaje figurativo y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos, porque eh, primero, el lenguaje se debe interpretar de manera clara. eh, si nosotros no tenemos esa capacidad, no lo vamos a entender. O sea, en este caso hay que ver por qué se ocupan símbolos o se ocupan algunos elementos que nos pueden hacer a nosotros. Y aquí hay un buen ejemplo. Por ejemplo, dice el libro de Juan, que es muy dado a la figura literaria. Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Fíjese que una cosa interesante que hace Juan, que Juan explica el simbolismo, explica este lenguaje figurativo, porque Jesús no estaba hablando del templo, estaba hablando de su cuerpo. Pero si Juan no lo dice, eso queda dando vuelta y podría darse para varias interpretaciones. ¿Ya? Y me gusta otro elemento más que menciona, que creo que es interesante y que está al final acá, la página, vamos a la página 114. Ah, sí, ya lo revisé. Pero quiero revisar este otro entonces. Otro tema de Juan, el libro Apocalipsis, igual lleno de simbolismo, lleno de lenguaje figurativo. Y dice acá el ejemplo, y quiero que ustedes lo veamos, cómo discernir entre el lenguaje literal y figurativo, porque aquí, ¿cómo nosotros vamos a saber cuándo uno es literal y cuándo uno es figurativo? ¿Y cuáles son las reglas? Me gustan las reglas que menciona esta. Cuando el mensaje es sencillo, cuando el mensaje es sencillo, literal, la Biblia tiene sentido, no busque ningún otro significado. O sea, si el lenguaje es claro, narra algo y no da para otra interpretación, no hay que buscársela. Ahora, si el mensaje literal y sencillo, o sea, la lectura que nosotros decimos no tiene sentido, porque puede suceder, hay que empezar a buscar los símbolos y un significado que puede estar escondido. O sea, puede ser producto de la figura retórica o porque también el contexto nos va a ayudar. Y aquí viene la tercera regla que tiene que ver con los contextos. O sea, puede que nosotros no lo encontremos inmediatamente, pero sí nosotros vamos a leer el capítulo completo o el anterior o el que viene después, nosotros podemos encontrar la explicación para ese texto. Vamos a ver algunos ejemplos y me gustaría ver el que aparece acá, que tiene que ver con, vamos a la página 116, aquí está. Por ejemplo, eh, dice ahí nuestro Señor Jesucristo en relación a la instauración de la Santa Cena. Dice que esto es mi cuerpo. ¿Cómo se interpreta eso? La pregunta es, ¿cómo se interpreta cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, en relación al pan? ¿Cómo nosotros lo solemos interpretar? A ver, quiero ver si me pueden escribir o decir, porque vamos a trabajar con eso un segundito. ¿Cómo Eh, dicen? ¿Sí? bueno, sabemos que el cuerpo de él no era porque cuando lo dijo él estaba presente ahí. ¿Ya? Es una interesante explicación. A ver, ¿alguien más? ¿Es literal o es figurativo lo que él dice? O sea, hacer esto en conmemoración, sabemos lo que él dice, conocemos, nosotros celebramos la Santa Cena, la Eucaristía, como se le llama teológicamente, pero eh, literalmente cuando él dice que este es mi cuerpo, ¿eso es así o es un símbolo? Un símbolo. Claro. Dice ahí nuestro hermano Wilson de forma figurativa, nuestra hermana Camila es simbólico, ya. Y si le dijera que la mayoría de los cristianos no creen eso, creen que es literal, dice el hermano Ezequiel, dice que es figurativo, debido a que se debe recordar. Ya, ¿estamos de acuerdo? Esa es la interpretación que nosotros hacemos dentro de nuestro entendimiento como, como protestante, evangélico. Pero fíjense que dentro de los protestantes también hay tradiciones que lo toman de forma literal. Por ejemplo, los anglicanos, ellos tienen la misma comprensión que los católicos en relación al pan y al vino, que literalmente es Cristo, es su cuerpo y es su sangre ahí. Ahora los luteranos tienen una posición como bien extraña, pero también finalmente ellos asumen que es algo simbólico, pero le dan un valor harto más sacramental del que le damos nosotros. Para nosotros, la Eucaristía o la Santa Cena es un recordatorio, un símbolo muy importante. En el caso de mi denominación es una ordenanza, además, o sea, que los cristianos deben cumplir, por lo menos los miembros de nuestra comunidad. Pero fíjese, dentro de los católicos, los ortodoxos orientales, los ortodoxos no calcedonios, que no están a favor del Concilio de Calcedonia, los anglicanos, ellos creen que literalmente ese pasaje se debe entender tal cual como lo dice. Eso es finalmente literalidad,
Y eso eh, está muy relacionado con la tradición que siguen algunos creyentes, algunos cristianos en relación a eso. Interesante. No sé si sabían ustedes que no solamente los católicos creen eso, sino también la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia también ortodoxa, la iglesia que no siguen eh, en este caso, los símbolos de Calcedonia. Entonces vamos a las figuras retóricas y lenguaje. Estas dos expresiones pueden confundirse, son términos relacionados, pero se refieren a aspectos ligeramente diferentes del uso creativo del lenguaje. Aunque ambos implican la manipulación del lenguaje para expresar ideas de manera no literal, hay diferencias que son clave, ¿ya? Primero, las figuras retóricas. Es el término técnico y preciso que se refiere a estos mecanismos estilísticos bien definidos y clasificados que cambia. Dame un segundito para aceptar a alguien ahí. Dice, eh, se me fue a donde Se está. le cambió la página. Se le adelantó. ¿En serio? Por estar aceptando ahí un alumno que venía llegando, se me cambió la página. Figura retórica es el término técnico y preciso que se refiere a estos mecanismos estilísticos bien definidos y clasificados que cambian el lenguaje con un propósito retórico estético claro. Y el lenguaje figurativo, vamos a ver, no se preocupen, vamos a realizar una tabla comparativa para que no nos compliquemos. Abarca todas las maneras que se manipula el lenguaje para transmitir ideas de forma indirecta o simbólica, incluyendo, pero no limitando la figura retórica. O sea, el lenguaje figurativo es todo. Y las figuras retóricas son específicas y están enumeradas. O sea, por decirlo de una manera, el lenguaje figurativo es cualquier recurso que nosotros ocupemos, ¿ya? Para embellecer o nosotros manipular el lenguaje para lograr objetivos, ¿ya? Y las figuras retóricas son específicas y esas están definidas, estudiadas y las vamos a ver ahora. Aquí tenemos un cuadro comparativo creo que más interesante. Las figuras retóricas son técnicas específicas, como ejemplo la metáfora, la anáfora, el símil, que tienen nombres y definiciones claras. O sea, y yo le dije que esto hay muchas. O sea, nosotros acá este apunte tiene como 40, si no me equivoco, pero hay más. O como 20, no tiene como 20 pero hay hartas. En cambio, el lenguaje figurativo es un término más amplio que incluye todas las maneras en que el lenguaje se usa de manera no literal, ya sea a través de las figuras retóricas u otros recursos estilísticos. ¿Cuál es la finalidad de la figura retórica? Se utiliza con fines persuasivos, estéticos o enfáticos en un discurso o texto. En cambio, el lenguaje figurativo se usa para crear significados simbólicos o para evocar imágenes, emociones y sensaciones más allá del sentido literal de las palabras. ¿Cuál es la clasificación de las figuras retóricas? Están clasificadas y estudiadas en lo que se conoce como retórica, con categorías específicas. El lenguaje figurativo es un concepto más general y menos técnico que abarca cualquier uso creativo o simbólico del lenguaje. Aquí vamos a ver algunos, mire. Toca arriba. La metáfora, que es una comparación implícita entre dos cosas sin usar como, ¿ya? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, esa es una metáfora, ¿ya? El símil es una comparación explícita entre dos cosas usando como o cual, lo vamos a revisar. Por ejemplo, valiente como un león. Entonces, ese como ya transforma un símil. La hipérbole es una exageración de una idea. Por ejemplo, te lo he dicho 1000 veces. No se lo he dicho 1000 veces, pero igual dice te lo he dicho 1000 veces para recalcar y vamos a darnos cuenta que en la Biblia muchas veces el todos no es todos. La personificación. Eso es atribuir cualidades humanas a objetos que son inanimados, ¿ya? O también ideas abstractas, por ejemplo, la sabiduría clama en las calles, como dice ahí el autor de Proverbios. O sea, la sabiduría clama en la calle. ¿Cómo la sabiduría va a clamar en la calle? Pero eso le da ahí una personificación. La anáfora, que es la repetición de una palabra o frase al principio de oraciones consecutivas. Vamos a encontrarnos ahí los salmos, especialmente lo ocupan harto. El paralelismo, que es la repetición de estructuras sintácticas similares en oraciones consecutivas, pero también vamos a encontrarnos con paralelismos teológicos que no son lo mismo, ¿ya?
para que no nos confundamos. Por ejemplo, estudiamos nosotros en Hechos, los que estudiaron en la asignatura de Hechos se acordarán que nosotros revisamos algunos paralelismos, no tienen que ver con esta figura retórica, sino tienen que ver con pasajes paralelos que incluyen simbolismo o acontecimientos con cosas en común, ¿ya? Tenemos un segundito que hay dos en la sala de espera. A ver, aquí está. ¿Ya? Tenemos también la ironía, que es decir lo contrario a lo que se quiere decir, a menudo con un tono sarcástico. También tenemos la alegoría, que es una historia e imagen que representa una verdad espiritual o moral. La antítesis, ¿ya? Que es la contraposición de ideas opuestas en una misma frase. También tenemos la sinécdoque, que es usar una parte para representar al todo, viceversa. La metonimia, que es la sustitución de un término por otro con el que guarda una relación de contigüidad. La aliteración, voy a empezarlo, algunos nomás, ¿ya? El eufemismo, ¿ya? Que es sustituir una palabra o expresión dura por una más suave. Por ejemplo, eh, la Biblia no se ocupa mucho la palabra muerte cuando alguien fallece de forma natural, sino que se habla de dormir en el Señor. Eso es un eufemismo. Cuando le dicen dormir en el Señor es que murió. Eso es, murió. Pero eso es un eufemismo y hay varios más. La Biblia ocupa varios eufemismos ahí que vamos a encontrar. El apóstrofe, que es dirigir el discurso a un interlocutor ausente, ¿ya? O una entidad personificada. Vamos a hablar ahí de cómo le hablan, por ejemplo, a Jerusalén. Tenemos también el quiasmo, el pleonasmo, la prosopopeya, la paradoja, la elipsis, el clímax y podemos seguir. Son varios, ¿ya? Pero aquí hay algunos que son como, que, vamos a analizarlos algunos solamente y los otros se los voy a dejar para que los tengan ahí a mano, ¿ya? Eh, Vamos a la metáfora, que es como una de las más usadas, conocidas. Vamos a ir revisando porque parece que acá tengo, sí, sí, acá tengo ya. La metáfora se define como una comparación implícita entre dos elementos que no tienen una relación literal, pero que comparten una cualidad esencial. A diferencia del símil que utiliza palabras como cual para hacer comparaciones, la metáfora implica que un objeto o idea es otro, permitiendo una conexión directa entre dos elementos comparados. Veamos. La metáfora en la Biblia sirve para varios propósitos: ilustración, ¿ya? Hace abstractos, ¿ya? Conceptos teológicos más accesibles a asociarlo con imágenes cotidianas. Profundidad, en este caso añade un nivel de complejidad a los textos, ¿ya? Y permite lo que se llama capas de interpretación. Es un tema muy interesante que no lo vamos así a trabajar. Impacto emocional, ¿ya? Porque también eso es lo que busca crear. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Dice Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la metáfora, ¿cuál sería acá? Vuelvo a leerlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál sería la metáfora en ese texto? Estamos hablando de Juan 1:29. ¿Qué es lo que es la metáfora? Cordero, Es, a ver, Cordero de Dios sería prócer. correcto, el Cordero de Dios. Esa es la metáfora, porque Jesús no es un cordero. Ahí está nuestro hermano Wilson, también lo notó. Eso es una metáfora, porque eso no es literal. Jesús no es un cordero. Jesús no es un cordero. Jesús es Dios. Y ocupa, en este caso Juan, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, describe a Jesús como ese cordero sacrificial, ¿ya? Lo asocia a lo que era el cordero pascual del Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que está haciendo Juan es haciendo una comparación a que este cordero va a ser sacrificado por todo, en este caso, el redentor de los pecados de toda la humanidad. Después tenemos a Jesús como el pan de vida. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuál es la metáfora ahí? A ver, vamos participando. ¿Cuál sería la metáfora ahí?
El pan de vida. Pan de vida. Sí, eso es. El pan de vida, porque Jesús no es pan. Es una metáfora. Es una metáfora. Muy linda por lo demás, ¿ya? Porque Jesús se compara a sí mismo con el pan. Y el pan es un alimento básico, o sea, esencial. Los chilenos somos muy buenos por pan. Entonces es una metáfora que tiene un sentido bastante espiritual, así como el pan sustenta el cuerpo, Jesús sustenta nuestra alma, sustenta todo nuestro ser, ¿ya? Y además Él nos sacia, porque dice que el que come de ese pan no va a tener nunca más hambre espiritual. Y el último, Salmo 18.2, 18.2, que dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Eh, ¿Cuál sería ahí la metáfora? Justo, hermano Wilson, dice, el Señor es mi roca. O sea, eh, mi roca es la metáfora, mi roca, ¿ya? Porque en este versículo Dios se le compara con una roca. ¿Y qué es lo que es la roca? Es un símbolo de estabilidad, seguridad y protección. Vamos entendiendo, mis hermanos. La metáfora lo que hace es enriquecer el lenguaje, ¿ya? Al darle más simbolismos, cuando no es literal, la metáfora nos permite agregarle una lectura muy, muy interesante y complementaria. En este caso, cuando nosotros decimos que el Señor es mi roca, estamos diciendo en eso que Él nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da un lugar firme donde nosotros anclarlo, que aunque venga el viento, venga lo que sea, nosotros vamos a estar en la roca que es Cristo, y por lo tanto no nos va a mover nada, las circunstancias no nos mueven. ¿Se fijan? Que eso es lo que permite las figuras, en este caso, literarias. Ejemplo de metáfora. Bueno, ya lo explicamos, el Señor es mi pastor, en este caso el autor bíblico utiliza la figura del pastor para describir a Dios. Esta comparación no literal, Dios no cuida ovejas, sino metafórica. David, al ser un pastor, conocía íntimamente la relación entre el pastor y sus ovejas. O sea, estamos hablando que el pastor le provee protección, provisión, cuidado, guía. Todo eso está implícito en lo que él dice. Al comparar a Dios con un pastor, el salmista comunica que Dios cuida y protege a su pueblo de la misma manera que un pastor vela por sus ovejas. Entonces aquí la metáfora transmite todo un conjunto de verdades teológicas sobre el carácter protector de Dios. O sea, enriqueció pero completamente ese salmo. Le agregó una cantidad de elementos que literalmente probablemente habría que escribir mucho más para, para, para poderlo completar. O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que dentro del lenguaje teológico hay términos que involucran hartas cosas, ¿ya? De repente cuando uno lo ocupa, la gente a veces no lo entiende, pero cuando uno le explica, por ejemplo, que Dios es inmanente, eso tiene un significado, pero profundamente espiritual, o un Dios cercano, un Dios que está al lado de nosotros, un Dios que a pesar de ser trascendente, además decide estar en la criatura a través de su espíritu. Y eso lo dijo una palabra, Dios inmanente. Tipos de metáforas en la Biblia. ¿Ya? Tenemos metáforas sobre Dios que describen aspectos del carácter y la obra de Dios. Por ejemplo, Dios es mi refugio, mi escudo, mi torre fuerte, y se van a encontrar con varias más. ¿Ya? Metáforas sobre Jesús describen su naturaleza y ministerio. Por ejemplo, cuando él dice que es el buen pastor, cuando dice que es la vid verdadera, cuando dice que es el camino, la verdad y la vida, porque Jesucristo no es un camino, en el sentido que no es una ruta, no es una calle empedrada, no está pavimentado, no, no es eso. Pero nosotros entendemos claramente que se refiere a que Él es la vía, que Él es lo que nosotros, nuestro camino, bueno, valga el uso reiterado de la metáfora, pero es muy interesante. Metáforas sobre los creyentes. Por ejemplo, describe la relación de los creyentes con Dios o con el mundo. Por ejemplo, dice Pablo, no dice Pablo, dice nuestro Señor Jesucristo, dice que los creyentes son la sal de la tierra. Y le pregunto a alguno de ustedes, ¿es sal? No, nosotros no somos sal, pero espiritualmente sí lo somos, sí lo somos. Somos la luz del mundo, somos el cuerpo de Cristo, son metáforas y son muy buenas para poder transmitir ideas, ¿ya? ¿Alguna duda referente a la metáfora? Esta es como la más sencilla, ¿ya? Es como la más sencilla de los que nosotros revisamos.
Hay algunos ejercicios que yo les voy a dejar que están ahí dentro de los cuadros que están en el cuaderno, ¿ya? Vamos, No. vamos ahora, ¿sí? Y cuando dice que el verbo era Dios, ¿también se lee como metáfora? Oh, tiró una bomba al medio, hermano Leonel. Es que eso es mucho más complejo, porque cuando él habla del logos, eso es un concepto teológico extremadamente profundo y se refiere a la palabra. En el principio era la palabra, pero la palabra ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, es un nombre que se le puede incluso dar a Jesús. En argegen logos, dice el original en griego. En el principio era el verbo, logos. Eh, Algunos toman como un nombre de Jesús ese término, la palabra. La palabra. Igual puede ser considerada como una metáfora, pero el significado es mucho, mucho más profundo que simplemente una metáfora. Involucra, eh, eh, involucra lo que Jesús vino a ser y lo que Jesús significaba entre nosotros. Es una buena pregunta y creo que involucra varios aspectos más, hermano Leonel. Sigamos. Símil. El símil es una figura retórica que, al igual que la metáfora, se usa para hacer comparaciones entre dos elementos. Pero aquí hay una diferencia entre la metáfora. Y es que acá se utilizan conectores. ¿Ya? ¿Y qué es lo que son los conectores? El cómo, el cuál, el parecido a, semejante a, para indicar comparación. En lugar de fusionar las dos ideas, como lo hace la metáfora, el símil resalta la similitud entre dos cosas. Eh, ¿Alguien se acuerda del Salmo 1? ¿Cómo dice el Salmo 1? Dice, bienaventurado, a ver, yo no me acuerdo, a ver si alguien se acuerda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado Espera, junto a espere, corrientes de agua, espere, y hermano su fruto Patricio. no cae. ¿Será como? Será como árbol plantado Ya, será junto a como. corrientes de agua. Sí, pero fíjense, ese como es un conector. Entonces está haciendo un símil, porque dice que el justo será como un árbol plantado. Ahí hay un símil. Entonces, cuando aparezca cual, como, parecido a, semejante a, para indicar la comparación. O sea, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, el símil resalta la similitud entre dos cosas, dejando claro una cosa es como otra, pero sin afirmar que son lo mismo, sin afirmar que son lo mismo. Será como, no es que el justo es como es un árbol, sino será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El símil en la Biblia tiene varios propósitos. Bueno, ahí ya vamos porque se van repitiendo estos propósitos, claridad, enriquecimiento del mensaje y también provoca un enfoque emocional. Vamos a darnos cuenta que se repite mucho esta idea de que ayuda para ir desarrollando y que el texto vaya tocando la fibra de quien va ahí leyendo, o sea, va interpretando eso. Ejemplo del símil. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuál es el símil ahí? Como el siervo. Como el Sí, Como el celo Brahma, claro. claro, como el siervo, como el siervo. Este versículo, el salmista compara, en este caso, el anhelo de su alma por Dios con la sed de un siervo que busca agua en el desierto. Al hacer esta comparación explícita mediante el uso del cómo, el autor va comunicando la urgencia y profundidad de su deseo por la presencia de Dios. Se puede visualizar la escena. O sea, eh, una de las cosas que, por ejemplo, que hace el símil es que uno se va imaginando. Por ejemplo, cuando uno dice, también la metáfora,
Por ejemplo, dice Jehová es mi pastor en la metáfora. Uno, ¿cómo se imagina a Dios? Como un pastor que va con su ovejita. En este caso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Imaginamos nosotros un ciervo desesperado por agua, desesperado, con sed, necesitado. Y así mismo nosotros debemos estar delante del Señor. Entonces, esa capacidad tiene la figura literaria de a nosotros darnos una idea de la urgencia o la necesidad. Y es un recurso muy, muy utilizado por los escritores bíblicos que a nosotros también nos entrega una tremenda enseñanza. Entonces se puede visualizar la escena de un ciervo sediento buscando agua, lo que finalmente lo que eso nos ayuda a comprender mejor el anhelo espiritual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre símil y metáfora? Aunque ambos son para comparar dos cosas, recordemos que el símil utiliza los conectores, ¿ya? Que es una comparación más explícita, el cómo, el cuál. En cambio, la metáfora establece una comparación que se llama implícita, sin el uso de estas palabras comparativas, como el cual. En la metáfora, los dos elementos se fusionan más completamente, mientras que en el símil se dejan claramente separados, porque dice cómo no significa que sea igual, ¿ya? Los tipos de símiles en la Biblia. Hay símiles que describen a Dios, comparaciones que ayudan a los lectores a comprender mejor la naturaleza divina. Ejemplo, Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. O sea, aquí está, mire, y quizá acá una de las cosas que nos pasa a nosotros, hermanos, que estamos tan acostumbrados con el lenguaje bíblico, que de repente nosotros asumimos que Dios es un padre, y para nosotros literalmente es un padre. Pero para nosotros Dios es Dios. Y una de sus formas en que Él se comunica lo hace también a través de una paternidad, ¿ya? Por eso dice que Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. Símiles que describen a los seres humanos son comparaciones que reflejan la condición espiritual o moral de las personas. Por ejemplo, el justo florecerá como la palmera, como la palmera, ¿ya? No es que le crezcan así arriba unos pelos así como palmera, no se refiere a eso. Símiles que describen el reino de Dios. Comparaciones comparaciones que ilustran cómo funciona el reino de Dios. Ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. En este caso, ¿cuál es el símil? El reino del cielo es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Cuál sería el símil? como un tesoro No. Le faltó el conector, hermano Enrique. Aquí es importante el conector cuando es un símil. ¿Y cuál sería el conector ahí? semejante, Es semejante. semejante, claro. Es semejante. Ese es en este caso, el conector y es el que nos permite a nosotros hacer el símil. Es semejante a un Entiendo. tesoro escondido en el campo. Ya, muy bien. Tenemos esos dos. Déjeme ver cuál viene ahora. Eh, Viene la hipérbole. A ver, denme un segundito. A ver si la tengo acá. Tengo la personificación. Ya. Vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿ya? Un pequeño ejercicio y después seguimos. Eh, Tenemos acá nosotros y en un segundo les voy a compartir enseguida. ¿Tienen su apunte de fe y acción? ¿Lo tienen a mano? Me refiero al apunte. Bueno, si no, yo se los voy a compartir acá igual. Voy a sacar una copia a la imagen para que lo vayamos viendo. En un segundo que aquí lo tengo a mano. Entonces tenemos este que sería. Tan, 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 tan. Ya, ya se lo voy a compartir enseguida. Tenemos acá el curso de eh, hermenéutica. ¿Y por qué no los tengo a ustedes? No están. Ya lo voy a agregar. Ahí tengo este otro que es el de metáforas.
Ya, se los voy a. No sé por qué no los tengo como grupo en mí. Ahí está. Escritorio. Ya, ¿me confirman si les llegó? ¿Ya? Ya, perfecto. Los vamos a dividir en 4 grupitos y en 15 minutos vamos a resolver esos dos. No está complicado. Incluso 15 minutos es mucho, ya perdimos tiempo. Vamos a hacer 4 grupitos y los van a responder y me van a decir qué es lo que es. Denme un segundito mientras, para ver si entendieron la dinámica, ¿ya? Ahí se va. Les voy a avisar. Estamos en unos minutos más, estamos resolviendo esto. Ahí está. Entonces, uno es símil y otro es metáfora. Van a ir resolviendo con el texto, van a ir leyendo y van a decir qué es lo que son, dónde están, ¿ya? Tienen que ir aceptando para entrar en el grupo, hermanos. Ir a, les va a preguntar ahí el computador o el teléfono y ustedes van a decir unirse al grupo. ¿No le parece, hermano Patricio? Ahí está. Hermana Isabel, hermano Ariel. No, pastor Elías, no puedo. Si me lo envía de nuevo. No, si no lo puedo enviar de nuevo porque ya está, al menos que yo lo fuerce a cambiarse a otro grupo, pero igual usted tiene que aceptar cambiarse. Déjeme ver si lo puedo acá forzar a Mm. entrar en otro grupo. Pero debería usted aparecerle ahí. Déjeme, grupos pequeños, a sala de grupos pequeños ya. Está el manuariel. Ay, justo ustedes dos son de. Lo voy a mover a la sala 2. Dígame si le aparece ahora. Dígame ahora si le aparece el manuariel. Ahí sí. Hermana Isabel, ¿tiene alguna complicación para entrar a la sala? Hermana Sofía, la voy a agregar al grupo 1. Estamos haciendo eh, un ejercicio que envíe ahí al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que pueda participar ahí con los hermanos en el grupo 1.
Mm. Hermana Gracia, estamos en una actividad, le faltan como 5 minutos, no sé si sería conveniente que entrar alguna en la sala. Si puede esperar, ya estamos casi por terminar, ¿ya? Ya, teníamos ahí, no era complicado, pero había varios textos que revisar y puede que por ahí se haya complicado un poco más de la cuenta, ¿ya? Entonces voy a ir al libro para que lo vayamos viendo acá. De un segundito. Pusieron atención a qué grupo pertenecían, ¿no es cierto? Sí. Asimila la metáfora. Ya, den un segundito mientras estoy acá. Se logra ver ahí, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por la metáfora, ¿ya? Eh, Hay uno que está medio complicado aquí, que es el de Jeremías, puesto que hay un contexto aquí que no está claro. Me refiero vamos a ver el texto, se dan cuenta que ahí está como más, porque hay que saber un poco qué es lo que se refiere la segunda parte de Jeremías 46:20, ¿ya?
El grupo uno, dígame los primeros cuatro en este caso, de lo que es la metáfora, ¿ya? No sé qué grupo éramos nosotros. Les voy a ayudar, a ver que tengo por aquí en el grupo 4. ¿Dónde está recién los grupos? No lo tengo a mano. Espero que se acuerden quiénes Grupo son. uno estaba el hermano Patricio, en Wilson, que soy yo, y había otro hermano más, no me acuerdo quién más era. Mano Patricio estaba en el grupo 1, No ¿no? hay comunión de espíritu. Éramos el uno entonces nosotros, ya. Sí, Sí, No hay éramos el comunión de uno. Sí, hermano espíritu. Patricio Mella. Sí. sí. Mateo 5:14. Bueno, el primero está listo ya. Dice que los cristianos, ¿qué es lo que son? Vosotros Luz, sí, sois, luz. sois la luz del mundo, ¿ya? Ahora, Juan 6:35, ¿cómo dice? Jesús Jesús, es el pan de vida, Sí, pan de vida. pan de vida, correcto. pan de vida. 8:12, Jesús, ¿ya? la luz del mundo, La la luz del luz. mundo. Perfectamente. No, también la luz del mundo. Ya está bien así, en este caso, decirlo completo. Ahora viene un poco más complejo que el de Jeremías 46:20. Dice el texto: Novilla hermosa es Egipto, mas viene contra ella un tábano del norte. ¿Ya? El primero, la primera parte que el 20a. Becerra hermosa, Egipto. ¿Ya? En este caso es Egipto, becerra ¿Sí? hermosa. Al Becerra revés. hermosa, al revés. Ya. Ahora le dejo el más complicado al grupo 2, que sería Jeremías 46:20b hasta el último de abajo. ¿Ya? Gracias, hermano Patricio. ¿Cuál es el grupo? Pastor, disculpe, ¿usted qué versión leyó ahí de Jeremías 46:20? Estáis leyendo una versión, le digo enseguida, que esta Biblia es media rara. Porque en la Reina Valera no aparece tábano, pues aparece destrucción nomás. Más Es lo viene que más destrucción. Esta hermosa viene, destrucción del norte viene. Ya, Sí, así nomás sale. Entonces no, cuando escuché tábano, hay que déjame, en tengo aquí. shock, lo que dijo. está mal traducido. ¿De dónde vienen los tábanos? Ya, mira, dame un segundito, les voy a mostrar, porque hay varias versiones que aparecen acá. Y denme un segundito porque esto les va a gustar. Les va a gustar. Porque lo vamos a ver esto más adelante en relación a las versiones. Pueden ver ahí, ¿no es cierto? Sí. Yo coloco el texto Sí, arriba, Jeremías 46:20, me lo elige ya en Reina Valera 60, pero yo ahora le voy a colocar en la primera opción que dice Real Full Chapter. O sea, no, De la de Bieber. abajo, ¿ya? La que está abajo, dice Jeremías 46:20 en todas las traducciones en español. Miren, acá está. Y acá está el tábano del norte, el tábano del norte, el tábano que ataca del norte, el tábano. Ya, por eso, claro, ahí sí, ahí es más claro, entendible, sí. Porque sí, la Reina pero Valera no buscamos y miren la no reina, encontramos por ningún lado. miren, fíjense la Reina Valera, O la sea, 2000, acá los tábanos. oye, la Sí. 2015 dice Moscardón, la Ah, ya, 2015 dice perfecto. Moscardón. Esas son traducciones, recordemos, pero ahora, ¿por qué es más complicado? Porque el tábano del norte, se la vamos a dejar ahí para no complicar al grupo, se refiere a Babilonia. A eso se está refiriendo. El contexto es a Babilonia. O sea, eh, en este caso, A sería Babilonia y B sería, ¿cómo dice la versión Reina Valera 60? No, Destrucción del no, no. norte. Destrucción. Destrucción Viene del norte. destrucción. Pastor, Destrucción del discúlpeme, norte. ¿Babilonia ¿Sí? o Asiria? Babilonia, es el contexto. Bueno, recordemos ahí eh, por lo menos yo tengo entendido que es Babilonia. No, Porque no recuerdo. al norte de No lo Israel estaba complicaron mucho. Siria, al oeste estaba Babilonia, Claro, Babilonia está hacia arriba, hacia... No porque Babilonia hacia el está oeste, hacia el hacia oeste. el este, perdón, hacia el este.
porque al oeste está el Mediterráneo. Y está Ah, Egipto al sur, o al sur oeste, al norte está Siria, Asiria está más hacia arriba. claro. Bueno, el contexto sí yo tenía acá, había sacado que era Babilonia, pero podemos colocarlo dentro de las figuras, los pronombres personales, puede ser él también. Lo podemos ocupar ahí porque no lo especifica bien. Pero estaba complicado este, así que yo en ese sentido doy el punto. Ya, ahora Juan 10:7, ¿cuál es el grupo 2? Profe, no alcanzamos nosotros hasta ahí, Ya, no alcanzamos con las metáforas, vimos lo que son los símiles. ya, un segundito, vamos a ver, por aquí tengo el texto. ¿Cuál era este? Juan 17. ¿Sería Yo soy la Jesús su puerta. puerta? Sí, puede ser los demás que pueden haber, pero dice el texto, volvió pues Jesús a decirle, ¿cierto? Yo digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús, Puerta, y en este caso sería La puerta, puerta. puerta. sí. Yo soy puerta. Entonces el 22:19, ¿cuál sería el otro? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria en mí. O sea, él está diciendo que el pan es su cuerpo, por lo tanto Jesús, Cuerpo. Sí. Jesús su cuerpo. pan, Pan y El cuerpo. pan, pan, sí. sí, pan, pan. Está Pan, bueno sí. porque el cuerpo pareciera que igual tiene bastante sentido, ¿ya? Pero lo que está haciendo él, diciendo que el pan es su cuerpo, entonces el pan va ahí como más Ah, importante, ¿ya? Y por último, Mateo 23:33. A los ¿Cómo dice? fariseos, serpientes. Sí, justamente le está diciendo a los fariseos y les dice que ellos son serpientes. Fuertes las palabras de nuestro Señor, ¿eh? Fuertes las palabras, ya. Ahora vamos al otro ejercicio, ya que es el otro cuadro. Y aquí puede que algunos se hayan también complicado, porque al principio se colocaba la letra A, lo colocábamos, cuando no aparecía claro había que colocarlo como pronombre personal. Voy a compartirlo para que vayamos en un mismo sentir, ¿ya? ¿A dónde está? Acá está. Ya, ahí lo tenemos, ¿ya? Mateo 3:16, grupo 3. ¿Dónde está el grupo 3? Jesús después de su bautizo fue en el agua y Jesús, El Espíritu de Dios descendía como paloma. Sí, como paloma, justamente. Espíritu como bueno, paloma. Muy bien. Ya, Mateo 10:16. ¿Cómo dice Mateo? Em, Se me complicó, no sé si estoy en lo correcto. Envío como ovejas en medio de lobos. Ya. Mire, aquí vamos a empezar a ocupar los pronombres personales. ¿En qué pronombre personal está? yo en primera persona, yo os envío. No, porque no se está refiriendo a sí mismo, se está refiriendo, le está hablando a ellos, vosotros. Tercera persona. A Sí, vosotros. pero no es tercera persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Sí, tercera persona plural, ¿ya? Tercera Sí, persona plural, está bien. Entonces sería, tercera persona vosotros, sería vosotros como lobos, sí. ¿ya? Ahora, El la parte de las ovejas, entonces, en medio. sí, déjame un segundito, ¿cuál es a ver, es que no tengo el texto a mano. Déjame revisarlo porque yo lo había completado ya, acá. Entonces Sí, sería que ya se envió como se deja, se envió Mateo luego. 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes, ¿ya? Ah, lo demás está completado. No, está bien como lo están realizando. Y ahora el cuarto grupo, ya de el Mateo 23:37, Apocalipsis 1:15 y Apocalipsis 1:15b.
El cuarto grupo, ¿ya? El último, el que no le ha tocado. Beder, ¿quién estaba con usted? ¿Eras tú en el cuarto grupo? No. Sí, sí, el hermano apuntó todo lo que decimos. Ah, Yo bien, redacté. bien. Lo leo, hermano, entonces. Yo puse acá Israel como gallina. Eh, ya, No tengo el texto a mano, pastor, porque tengo que estar ya, bueno, cambiando. Jerusalén, Jerusalén. Ah, ahí está, Tanto dice que Jerusalén, se Jerusalén. comparte sí, sí, como sí, la pero Divina ¿sabe? cuando se pide Virgen María. Sí, es interesante eso porque nos vamos a encontrar con otra figura. Ese Jerusalén, Jerusalén es una personificación. Vamos a encontrarnos Ujú. más adelante con otra figura más al principio. Pero también aquí podemos jugar nosotros con los pronombres personales. Se está refiriendo igual a la tercera persona en plural. Vosotros. Vosotros. Como Bien. gallina. ¿Ya? Apocalipsis 1:15a. Déjeme buscarlo. Apocalipsis 1:15a. Ahí está hablando de los pies de Jesucristo ¿Sí? semejante a bronce bruñido. El ¿Ya? conector sería semejante. Sí, perfecto, perfecto. Esa es la primera parte. ¿Y Sí. la segunda? Y la segunda parte es la voz de Jesucristo. Bueno, ahí entramos en una duda porque también habla en otra parte del mundo como lobos, ¿no? No sabíamos si hablaba de los mandos en medio de lobos, ¿no? No me tomo Apocalipsis. Es que lo que pasa es que No, es en Apocalipsis. Es el Estamos en Apocalipsis, Apocalipsis. Apocalipsis, hermano. estamos en Estoy... Apocalipsis 1:15. Perdón, perdón. Perdón. Sí, tienes razón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo la Ahí antigua Cristianos, está Biblia. cristianos mismo en la como... página que tiene abierta el profesor, por este caso. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ahí a los En la misma. cristianos como serpientes. Que ser... ¿cómo es que dice la palabra? No la tengo acá, pastor, para buscarla, porque tengo que estar cambiando de pantalla Ahí está. el texto. Y Dice, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Estoy en otra parte. Como estruendo de Creo que me muchas confundí, aguas. pastor, ahí anoté mal. No, Su ya, estamos voz, hablando de la Biblia del Mormón. Vos como ya, como estruendo muy. se van a dar cuenta un detalle Claro, que ocupa la dos voz de... más. Sí. Tenemos Claro. Piensa que semejante, tenemos semejante, como, Sí, y nuevamente tenemos refulgente, como. refulgente como, claro. y su voz como. Sí, entonces tenemos voz como muchas Su voz aguas y refulgente. refulgente como, o sea, o como un Exacto. horno. O sea, tenemos en total eh, símiles, conectores. tres, tres conectores en esta oración. Pastor, Eh, pero ahí en el refulgente, ahora lo tengo ahí, había notado unas cosas al pie, por eso me confundí, pero refulgente es, me parece que se refiere al bronce bruñido, ¿no? sí, Porque dice sus pies semejante al bronce bruñido. Está hablando de los pies de Jesús, de Jesucristo. Y después dice refulgente como en un horno. ¿Qué cosa? No los pies de Jesucristo, sino el bronce bruñido, me está parece. bueno el aporte, porque si nosotros miramos el texto, no reconoce uno solo. El conector está, pero está haciendo una conexión interna entre el bronce bruñido y que se parece como en un horno. O sea, en Claro. rigor es igual un conector, en rigor, pero no se está refiriendo a Jesús. O sea, lo que se refiere a Jesús es el primer conector y el tercero. El Eso dentro del, segundo, ujú, ¿sí? se diría que dentro del simil hay otro simil. Sí, sí, o sea, no es que haya un símil dentro de otro símil. Finalmente hay más conectores nomás. Se producen varios símiles dentro de la oración. O Ahí, también, Un pastor, también conector dentro de un disculpe, conector. el conector dentro de un conector. disculpe si mire, como decía ahora el hermano, eh, ahí podemos ver que se complementa la segunda parte, ¿cierto? Dice, porque alude a los pies. Dice, es Sí, semejante al bronce bruñido, habla de los pies. sí, Y ahora complementa las características del bronce al salir recién del horno, claro. refulgente, ¿cierto? Está haciendo ese conector y está haciendo el símil dentro de lo que se refiere a los pies que está indicando antes. Correcto.
Ya, no está tan complicado, si se fijan, es cosa de ir revisando. Y el otro día, por ejemplo, Beder me preguntaba, ¿te acuerdas, Beder, cuando veíamos el tema de que hablaban de la retórica, se refieren finalmente al uso de figuras retóricas? Entonces, cuando Retórica. en una argumentación alguien insiste en el tema de la retórica, es para decir que lo que se está diciendo es simbólico, no es literal. Porque ya dijimos, aquí en la Biblia tenemos textos que son literales y textos que son con figuras literarias. Entonces, los primeros literales, tal cual, sin darle más vuelta, es lo que significa y no hay que tratar de asignarle una interpretación más allá de lo que la Biblia nos quiso decir. El problema es que hay gente que de repente toma esos textos literales y le da un sentido que no tiene nada que ver con lo que quiere decir. Y el problema se nos presenta con los textos con figuras literarias, porque ahí pudiera darse que pueda haber alguna interpretación y nosotros ahí necesitamos conocer no solamente la figura literaria, también los contextos, ¿ya? Necesitamos conocer en la parte histórica y si es necesario y ya no logramos con eso, ya tenemos que irnos ¿dónde? A lo que es el lenguaje ya más técnico, ir a los originales, en el sentido de que ahí ya es conveniente que sepamos griego, hebreo o conozcamos algunas palabras. Vamos a ver algunas herramientas para que vayamos más adelante apoyándonos, por lo menos algo básico en lo que es hebreo y griego para ir trabajando. O sea, Pastor, saber, ¿puedo decir? ¿sí? A ver, si lo entendí. A ver, o sea, retórica es todo lo que se viene diciendo. Dentro de esa retórica hay figuras, como hemos estudiado ahora, pero hay Sí. retóricas, o sea, en esa retórica hay cosas que no necesitan entenderse como figuras literales, sino como algo explícito, como algo que es. No, eso está fuera de Oh, la retórica, Beder. Literal, ujú. lenguaje retórico. Son dos cosas aparte. Una cosa es lo literal, tal cual. Lo que dice, así es. Por ejemplo, los textos narrativos que cuentan, por ejemplo, Pablo se subió al barco, viajó una semana, eso es literal. O sea, se lee y se interpreta tal cual. O Jesús caminó 3 días hasta llegar hasta tal lugar, literal. Pero hay pasajes que son simbólicos, porque tienen figuras literarias, o figuras retóricas, si queremos así abarcarlo. O sea, Una literales, consulta, retóricos. ¿Sí? otra consulta. En el caso de, por ejemplo, un hipérbaton en la figura literaria que puede aparecer por el caso, si yo hablara en lengua angelical y no tengo amor, está dando el énfasis a no tener amor, a no que yo hable en lengua. Ahí podemos considerar una figura literaria. Se me está adelantando, hermano Ezequiel. Vamos a tirar esa a la parrilla porque ahí sí que va a salir chispa. Porque uno de los argumentos de los cesacionistas es que las lenguas en 1 Corintios 13 es una hipérbole. ¿Ya? Ellos dicen que es una figura retórica, es una exageración que hay ahí. Entonces vamos a analizar el pasaje porque para hacer o nosotros verlo como una hipérbole significa que todo lo que menciona hacia adelante también cumple esa voz o sea, cumple con el mismo sentido de hipérbole y va a darse cuenta que hay varias cosas que son literales ahí. Pero sí, digamos, de acuerdo a lo que estamos pasando, sí es un género literario que hay que tomar en consideración para el contexto bíblico. Sí, sí. Pero Ya, ok. vamos a tirarlo a la Sí. parrilla ese porque yo creo que es un muy buen texto como para ir analizando y además porque nos vamos a encontrar con una crítica sobre el mismo y creo que ahí falta hermenéutica en ese texto, como, por lo menos como la forma que habitualmente lo tratan de explicar los cesacionistas. Yo quería Sí, entenderlo digamos, para poner en concepto de lo que está hablando con respecto al tema literario, de cómo entenderlo prácticamente. Y de ahí hacer una hermenéutica un Claro. poco más profunda. Después ustedes se dan cuenta que es sencillo esto cuando ustedes ya empiezan a conocer, ah, ya, esto está enfocado a este lado, esto Después se dan cuenta que es algo que se va practicando y esto le va a ayudar mucho para ir preparando también mensajes, en el sentido de ir entendiendo los contextos y qué es lo que quiere decir. Vamos a ver el tema de los conectores, vamos a ir trabajando la otra figura y vamos a ir con algunos pasajes que yo creo que son problemáticos y habitualmente nos dan un dolor de cabeza de repente. Queridos, Pastor, ¿sí? voy a hacer una pregunta, porque usted habló en un momento, si anoté bien, dice que el lenguaje figurativo incluye las figuras retóricas, Sí. ¿sí? No, le hago una pregunta porque yo tengo un libro que compré, pero hace muchos, muchos años,
que se llama Figuras de Dicción, Sí, que lo traduce al español Francisco La Cueva, no sé si se ve ahí. A ver, a ver. Sí, sí, un libro, sí, sí lo conozco. que son 235 figuras de dicción. Ya, Y yo lo compré hace mucho, pero saqué 2 o 3 palabras, no más hipérbole y algunas cosas más. Pero digo, ¿esa sería el lenguaje literario o figuras retóricas? Las ya, figuras de dicción. ya. Recordemos que las figuras retóricas son específicas y Claro. el lenguaje figurado es macro. O sea, las figuras retóricas Mm, están dentro del lenguaje figurativo. O sea, bien, la figura literaria, o sea, las figuras retóricas tienen la ventaja que están clasificadas hace tiempo. O sea, lo que estamos bien, viendo el símil, la metáfora, la hipérbole, la metonimia, la sinécdoque, todo eso, la personificación, está todo ya estructurado, está clasificado y nosotros incluso podemos ocupar libros de castellano, ya, de lenguaje, nos pueden servir. Pero es bueno ocupar libros de autores cristianos porque los ejemplos están en la Biblia. Esa es la ventaja bien. principal. Queridos, no Gracias, quiero pastor. quitarle más tiempo porque viene el profesor ahí de Juan. Cualquier cosa me están informando, hermano Ángel. Cualquier detalle sobre la clase, igual por favor, infórmenme, ya, porque la semana pasada tuvo un problema. El profesor no debiera tener nuevamente una falta, puesto que nosotros damos chance un lunes en todo el ciclo para poder cuadrarnos con los horarios, ¿ya? Así que un gran abrazo, Dios les bendiga. Ahí va a estar disponible la grabación. Un gran abrazo, bendiciones. Pastor, disculpe, ¿los apuntes los suben igual Buenas a noches. la...? Sí, sí, lo estoy subiendo. Este es un apunte grande, así que lo voy a subir junto con la semana pasada, si no se preocupe. Listo. Ya, Saludos y gracias. bendiciones. Chao. ¿Qué Bendiciones. profesor? Bendiciones, Chao. chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao. A los de mi grupo ahí le dejé el mail. Ahora, Del grupo 4 con los que trabajé, para después pasarle el material este del trabajo que hicimos, dejé el mail, digo, ok. para conectarnos y que yo les ¿Me comparta. voy a enviar el nombre del libro que tiene? Sí, cómo Ya, no, le voy a sacar una foto y lo mando. Ahí está mi mail, hermano. Usted me manda el mail y yo le contesto. vale. Ya, hermano. Un abrazo grande. Que te bendiga. Abrazo, Dios lo bendiga.